Buenos días. Hoy es día 6 de marzo, ¿vale? Y vamos a continuar con el capítulo número 8 de este libro, Las 21 leyes del liderazgo de John Maxwell. Y el capítulo 8 es la ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Durante la década en la que di conferencias acerca de las 21 leyes del liderazgo, he descubierto que la ley de la intuición es la más difícil de enseñar. Cuando hablo al respecto, los líderes naturales la entienden instantáneamente. Los líderes aprendices la entienden con el tiempo y los que no son líderes no la entienden del todo. Los líderes miran las cosas de manera diferente a los demás. Ellos evalúan todo según su predisposición hacia el liderazgo. Poseen la intuición del liderazgo que les informa lo que hacen. Es una parte inseparable de lo que son. Todas las personas son intuitivas. No todas las personas son intuitivas en el área del liderazgo, pero todas las personas poseen intuición. ¿Por qué digo eso? Porque las personas son intuitivas en sus áreas fuertes. Permítame darle un ejemplo. Ya que soy un comunicador y realizo muchas conferencias, las personas desean escuchar a mi esposa, Margaret, y de vez en cuando recibe invitaciones para hablar en un evento. Cuando la fecha se aproxima, Margaret trabaja en su presentación, pero inevitablemente si hablamos de ello en nuestra conversación es más o menos así. John, ¿cómo crees que debo empezar? Me pregunta. Depende, le respondo. Eso no me ayuda mucho. Margaret, no estoy tratando de portarme difícil. Cada conferencia es diferente. Muy bien, pero ¿qué debo hacer? Yo hablaría con los asistentes antes de que comenzara el evento para saber cómo es el ambiente. Tú sabes, ver cuál es la actitud. También escucharía lo que el anfitrión dijera y a las personas que hablaron antes de mí para saber si debo hablar o mencionar algo que se dijo antes. Buscaría una forma de tener una conexión con la audiencia. Eso no me ayuda, me dice frustrada. Para ser honesto, sus preguntas me frustran tanto como a ella lo hacen mis respuestas. Me cuesta explicarle lo que haría porque la comunicación es algo intuitivo para mí. Es una de mis grandes fortalezas. El otro lado de la moneda. No estoy tratando de burlarme de Margaret. Ella es mucho más talentosa que yo en muchas áreas. Para darle una idea, cuando me estoy preparando para hablar en un evento y estoy diciendo qué ropa ponerme, soy un desastre. Pueden pasar dos cosas. Me paro enfrente del ropero, paralizado sin poder saber qué va con qué, o escojo algo. Me lo pongo, voy al cuarto y Margaret me dice, oh, John, no irás vestido así, ¿cierto? Oh, no, por supuesto que no, le respondo. ¿Qué crees tú que debo usar? En un par de segundos, Margaret encuentra lo que debo usar. No te he visto en esta chaqueta todavía, así que, ¿qué tal está? Pregunta. Com- Pregunta mientras comienza a agarrar cosas. Y si usa esta camisa y esta corbata, realmente resaltará. Mientras ella selecciona los pantalones, yo trato de ayudarle escogiendo los zapatos. No, no puedes usar esos zapatos con esto, dice ella. Ten, usa estos con este cinturón. Cuando llego al evento, recibo halagos de varias personas por la forma en que voy vestido. Y por eso, cuando regreso a casa, cuelgo todo el traje junto porque sé que combina bien. Luego, la próxima vez que voy a otra conferencia, me pongo el mismo traje. Salgo al cuarto y Margaret me dice, no vas a usar eso otra vez. Y el proceso empieza nuevamente. Margaret tiene instintos increíbles en lo que respecta a cualquier cosa artística. Tiene un gran sentido del estilo y del color. Ella puede pintar, hacer arreglos florales, diseñar, encontrar antigüedades, trabajar en el jardín, decorar, etc. Ella es intuitiva en sus áreas de fortaleza. Gracias a ella, nuestra casa siempre se ve hermosa. Estoy seguro de que ella puede competir con cualquier decorador de interiores de la televisión. Me siento afortunado de beneficiarme de su talento más que los hechos. La intuición es algo tan difícil de explicar porque no es algo concreto. No se apoya solamente en la evidencia empírica. ¿Recuerda el programa de televisión Dragnet? Si lo recuerda, probablemente conoce la frase de Jack Webb, hizo famosa en ese programa. Solo los hechos, señora, solo los hechos. La ley de la intuición depende de mucho más que solo los hechos. La ley de la intuición está basada en los hechos más el instinto más otros factores intangibles, tales como la moral del empleado, el momento en la organización y las dinámicas relacionales. Colin Powell, general pensionado del Ejército y secretario de Estado, nos da una buena explicación del uso de la intuición, del liderazgo y de su importancia. Él se dio cuenta de que muchos líderes tenían problemas cuando deseaban tener una gran cantidad de información o si esperaban que todas las preguntas estuvieran contestadas antes de tomar una decisión. Powell dice que él toma decisiones de liderazgo reuniendo
entre un 40 y un 60% de la información que se puede obtener y luego utiliza su propia experiencia como factor de apoyo. En otras palabras, él basa sus decisiones de liderazgo tanto en intuición como en hechos. Él se apoya en la ley de la intuición y eso, por lo general, separa a los grandes líderes de los líderes promedios. El liderazgo es su predisposición. El tipo de intuición informada que los entrenadores y mariscales del campo tienen en el día del juego es similar a la que tienen los líderes. Los líderes ven todo con una predisposición de liderazgo y como resultado, de manera intuitiva, casi automática, saben qué hacer. Usted puede ver este tipo distinto de reacción inmediata en todos los grandes líderes. Por ejemplo, observe el desempeño profesional del general del Ejército de Estados Unidos, H. Norman Schwarzkopf. Una y otra vez se le asignaban comandos que otros evitaban, pero él podía cambiar totalmente la situación, debido a su excepcional intuición de liderazgo y a su capacidad de actuar. A menudo los líderes pueden hacer cosas parecidas. Schwarzkopf había estado 17 años en el ejército, cuando finalmente obtuvo la oportunidad de comandar un batallón. Esto sucedió en diciembre de 1969, durante un segundo recorrido por Vietnam como teniente coronel. El comando que nadie quería era el del primer batallón de la Sexta Infantería, conocida como el primero de la Sexta. Pero como el grupo tenía tan mala reputación, le pusieron de sobrenombre el peor de la Sexta. Un hecho que confirmaba esto era que cuando Schwarzkopf asumió el comando, le informaron que el batallón acababa de salir mal en la inspección anual. Había sacado una puntuación de 16 de un total de 100 puntos. Solo tenía 30 días para poner a esos hombres en forma. Vea a través de los lentes del liderazgo. Después de la ceremonia de cambio de comando, Schwarzkopf conoció al comandante saliente, quien le dijo: esto es para usted, entregándole una botella de whisky escocés. La va a necesitar. Bueno, espero que a usted le vaya mejor que a mí. Traté de dirigir lo mejor que pude, pero es un batallón malísimo, que tiene la moral muy baja y una pobre misión. Le deseo buena suerte. Y después de decir esto, se marchó. La intuición de Schwarzkopf le dijo que estaba ante una situación terrible, pero era peor de lo que había imaginado. Su predecesor no tenía idea de lo que era el liderazgo. El hombre nunca había salido de la seguridad del campamento base para inspeccionar sus tropas, y los resultados habían sido espantosos. Todo el batallón estaba en caos. Los oficiales eran indiferentes, no se estaban siguiendo los procedimientos básicos de seguridad, y los soldados estaban muriendo innecesariamente. El comandante saliente tenía razón. Era un batallón malísimo, con la moral muy baja, pero lo que no decía es que la culpa era de él. Según la descripción de Schwarzkopf, era obvio que el antiguo comandante no tenía la capacidad de interpretar la situación y había fallado como líder a su gente. Durante las semanas que siguieron, la intuición de Schwarzkopf le dio algunas claves y tomó ciertas medidas. Implementó procedimientos militares, volvió a entrenar las tropas, formó a sus líderes y dio a los hombres dirección y propósito. Cuando llegó la hora de la inspección, a los 30 días, obtuvieron una puntuación aceptable y los hombres comenzaron a pensar de sí mismos: oye, podemos hacerlo bien, podemos tener éxito, ya no somos el peor de la secta. Como resultado, menos hombres murieron, la moral se elevó y el batallón comenzó a cumplir su misión con eficacia. El liderazgo de Barkov fue tan fuerte que el cambio que produjo fue tan eficaz que después de pocos meses de haber asumido el mando, su batallón fue escogido para llevar a cabo misiones más difíciles, el tipo de misiones que solo podían realizar un grupo disciplinado, bien dirigido, con la moral muy alta. Lo que usted es, determina lo que ve. ¿Cómo pudo Schwarzkopf dar un giro total a asignaciones difíciles una y otra vez? La respuesta se encuentra en la ley de la intuición. Los otros oficiales tenían la ventaja del mismo entrenamiento en la milicia y en las tácticas. Tenían además total acceso a los mismos recursos, de modo que esa no era la respuesta. Schwarzkopf no necesariamente era más inteligente que sus contrapartes. Su contribución fue su fuerte intuición del liderazgo. Todo lo veía con la predisposición del liderazgo. Lo que usted es, determina lo que ve. Si ha visto la película The Great Tour 2, La naturaleza, tal vez recuerda una escena que ilustra perfectamente esta idea. En la película, John Candy hace el papel de Chip, un hombre que está de vacaciones con su familia en el lago de una pequeña comunidad en el bosque. Recibe la sorpresiva visita de su cuñada y el esposo de esta, Roman, papel representado por Dan Aykroyd,
Los dos hombres están sentados en la terraza de la cabaña, la cual tiene vista al lago y millas de un hermoso bosque, y comienzan a conversar. Román, quien persigue como un comerciante poco escrupuloso, comparte su visión con Chet. Te daré lo que veo cuando miro aquí afuera. Veo los recursos subdesarrollados del norte de Minnesota, Wisconsin y Michigan. Veo un consorcio de desarrollo sindicado que explota más de $1.000 millones en productos forestales. Veo una fábrica de papel y si hay metales estratégicos, una operación minera, una zona verde de los condominios del lago y una instalación de manejo de los desperdicios. Ahora te pregunto a ti, ¿qué ves tú? Yo solo veo árboles, responde Chip. Bueno, dice Román, nadie podrá decir que tiene una visión grandiosa. Chip veía árboles porque estaba allí para disfrutar la escena. Román veía oportunidades porque era un hombre de negocios, cuyo deseo era hacer dinero. Lo que usted es determina la forma en que ve lo que le rodea. ¿Cómo piensan los líderes? Debido a su intuición, los líderes evalúan todo con una predisposición típica del liderazgo. La gente que nació con una capacidad de liderazgo natural es especialmente fuerte en el área de la intuición del liderazgo. Otros tienen que hacer un gran esfuerzo para desarrollarla y pulirla. Pero independientemente de cómo se produzca, la intuición es el resultado de dos cosas. La combinación de la habilidad natural, que se halla en las áreas fuertes de una persona, y las destrezas aprendidas. Esta intuición informada hace que los asuntos del liderazgo salten a la vista de un líder de una manera única. Yo considero la intuición del liderazgo como una capacidad de un líder de interpretar lo que está sucediendo. Es por esa razón que yo digo que los líderes son intérpretes. Lo que usted es determina lo que ve. Los líderes son intérpretes de su intuición, de su situación. En la actualidad tengo muchas ocupaciones. Escribo, doy conferencias, soy mentor y hago conexiones. También soy dueño de 2 compañías. Aunque hablo con los presidentes de mis compañías semanalmente, ellos se encargan de la operación diaria de las compañías y voy a sus oficinas de vez en cuando. Recientemente, John Hall, presidente de Equip, me comentó: John, cuando vienes a la oficina puedes entrar en nuestro mundo fácilmente. Las palabras que usó fueron muy interesantes y le pregunté qué quería decir con ello. Está muy familiarizado con la atmósfera y el ambiente, me explicó. Hace muy buenas preguntas y rápidamente te amolda al mismo paso que nosotros. Nunca sentimos que tu llegada a la oficina causa incomodidad. Mientras reflexionaba en ello, me di cuenta de que lo que él estaba describiendo era la forma en que utilizo mi intuición de liderazgo. En toda clase de circunstancias, los líderes retoman detalles que otros no ven. Pueden sintonizarse a la dinámica del liderazgo. Muchos líderes describen esto como una habilidad para oler las cosas con la organización. Pueden percibir la actitud de las personas. Pueden detectar la química del equipo. Pueden saber cuándo las cosas marchan muy bien, cuándo van en descenso o cuándo van a detenerse. No necesitan mirar estadísticas, leer reportes o examinar una hoja de balance. Conocen la situación antes de tener todos los hechos. Ese es el resultado de su liderazgo de intuición. La habilidad natural y las destrezas aprendidas crean una intuición informada que hace que los asuntos del liderazgo salten a la vista de los líderes. Los líderes son intérpretes de las tendencias. La mayoría de los seguidores se enfocan en su trabajo actual. Piensan en términos de asignaciones, proyectos o metas específicas. Así debe ser. La mayoría de los gerentes se preocupan de la eficiencia y la efectividad. Con frecuencia tienen un punto de vista más amplio que los empleados, pensando en términos de semanas, meses y años. No obstante, los líderes tienen una perspectiva aún más amplia. Ellos se fijan con anticipación en años y hasta en décadas. Todo lo que sucede a nuestro alrededor ocurre en el contexto de un panorama más amplio. Los líderes tienen la capacidad y la responsabilidad de apartarse de lo que está pasando en el momento y ver no solo hasta dónde ellos y su gente han llegado, sino también visualizar hacia dónde se dirigen en el futuro. A veces pueden lograr esto por medio del análisis, pero con frecuencia los mejores líderes lo perciben primero y luego encuentran información para explicarlo después. Su intuición les dice que algo está sucediendo, que las condiciones están cambiando y que el problema o la oportunidad se están acercando. Los líderes siempre se encuentran unos pasos al frente de los demás. Si no lo hicieran, no estarían dirigiendo.
Ellos pueden hacer eso solamente si pueden interpretar las tendencias. Los líderes son intérpretes de sus recursos. Una de las diferencias más importantes entre los líderes y el resto de las personas es su forma de ver los recursos. Un buen trabajador encuentra un desafío y piensa, ¿qué puedo hacer para ayudar? Una persona con muchos logros se pregunta, ¿cómo puedo resolver este problema? El máximo ejecutor se pregunta, ¿qué debo hacer para llegar al siguiente nivel y poder superar esto? No obstante, los líderes piensan diferente. Ellos piensan en términos de recursos y de cómo utilizarlos al máximo. Ellos ven el desafío, el problema o la oportunidad y luego piensan, ¿quién es la mejor persona que puede encargarse de esto? ¿Cuáles recursos materiales, tecnología, información, etcétera, poseemos que nos puede ayudar ahora? ¿Cuánto nos costará esto? ¿Cómo puedo estimular a mi equipo para que triunfe? Los líderes ven todo por medio de una predisposición. Su enfoque es movilizar a las personas y reforzar los recursos para lograr sus metas más que utilizar sus propios esfuerzos. Los líderes que quieren triunfar utilizan al máximo cada recurso y cada activo que tienen para el beneficio de su organización. Por esa razón, continuamente están conscientes de lo que tienen a su disposición. Los líderes que quieren triunfar utilizan al máximo cada recurso y cada activo que tienen para el beneficio de su organización. Los líderes son intérpretes de las personas. El presidente Lyndon Johnson dijo una vez que cuando uno entra a una habitación y no puede saber quién está a favor y quién está en contra de uno, no pertenece al mundo de la política. Esta declaración también se aplica al liderazgo. La intuición ayuda a los líderes a percibir lo que sucede entre las personas y casi instantáneamente conocer sus esperanzas, temores y preocupaciones. Pueden percibir lo que está pasando en un salón, si hay curiosidad, duda, renuncia, anticipación o alivio. Interpretar a las personas es quitar la habilidad intuitiva más importante que los líderes pueden poseer. Después de todo, si lo que usted está haciendo no involucra a las personas, entonces no es liderazgo. Y si no puede persuadir a las personas para que le sigan, entonces no está dirigiendo. Los líderes son intérpretes de sí mismos. Por último, los buenos líderes desarrollan la capacidad de interpretarse a sí mismos. El poeta James Russell Lowell dijo, nadie que no puede ser completamente sincero consigo mismo puede producir cosas grandes. Los líderes no solo deben saber cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos ciegos, sus destrezas y debilidades, sino también su estado de ánimo mental actual. ¿Por qué? Porque los líderes pueden obstaculizar el progreso tan fácilmente como lo pueden ayudar a crear. De hecho, es más fácil dañar una organización de lo que es edificarla. Todos hemos visto organizaciones excelentes que necesitaron muchas generaciones para construirse y que se destruyeron en cuestión de años. Cuando los líderes se vuelven egocéntricos, pesimistas o rígidos en sus pensamientos, con frecuencia dañan a sus organizaciones, porque caen en la trampa de pensar que no pueden o no deben cambiar. Y una vez que esto sucede, las organizaciones tienen mucha dificultad en mejorar. Su declive es inevitable. 3 niveles de intuición. Si usted está pensando, me gustaría poder interpretar esta dinámica en mi organización, pero no veo las cosas de manera intuitiva, no se desespere. La buena noticia es que puede mejorar su intuición de liderazgo, aunque no sea un líder natural. Tal como lo mencioné antes, el liderazgo de intuición es una intuición informada. Entre menos talento natural de liderazgo tenga, mayor será su necesidad de obtener experiencia y de desarrollar actitudes. Estas pueden ayudarle a desarrollar patrones de pensamiento y los patrones de pensamiento pueden ser aprendidos. He visto que todas las personas entran en uno de los 3 niveles principales de intuición. 1. Los que comprenden el liderazgo naturalmente. Alguna gente nace con dones excepcionales de liderazgo. En forma instintiva entienden a las personas y saben cómo moverlas del punto A al punto B. Aún desde niños actúan como líderes. Obsérvelo en el parque de juegos y podrá ver que todos los siguen. Las personas con una intuición natural de liderazgo pueden pulirla y llegar a ser líderes de categoría mundial del más alto calibre. Esta capacidad natural a menudo es la diferencia entre un 9, un líder excelente, y un 10, un líder de categoría mundial. 2.
los que son cultivados para comprender el liderazgo. La mayoría de las personas caen en esta categoría. Tienen actitudes adecuadas y si aceptan la enseñanza, pueden desarrollar la intuición. El liderazgo puede ser aprendido. La gente que no desarrolla su intuición o que no intenta mejorar su liderazgo está condenada a ser tomada por sorpresa en su liderazgo durante el resto de su vida. 3. Los que nunca comprenderán el liderazgo. Creo que casi todo el mundo puede adquirir técnicas de liderazgo o intuición, pero en ciertas ocasiones me encuentro con algunos que no parecen tener ni una fibra de liderazgo en su cuerpo y que no tienen interés en adquirir las técnicas necesarias para dirigir. Usted no es esa clase de persona, porque entonces nunca habría comprado este libro. Desarrolle la intuición cambiando sus pensamientos. Hace varios años aprendí mucho acerca de cómo se enseña a pensar a los mariscales de campo. El entrenador Larry Smith me había invitado a visitar la Universidad de California del Sur. Me pidió que hablara al equipo de fútbol americano, los Trojans, antes de un juego importante. Mientras estaba allí, también visité el salón de la ofensiva del equipo. En las pizarras que cubrían las paredes, los entrenadores habían trazado toda situación posible que pudiera enfrentar el equipo de acuerdo a dónde la pelota toque el suelo, longitud y lugar en el campo. Para cada situación, los entrenadores habían trazado una jugada específica, diseñada para tener éxito, basado en los años de experiencia y en su conocimiento intuitivo del juego. Mientras estaba allí, noté que había una cama plegable junto a la pared. Cuando pregunté por qué estaba allí, el coordinador de ofensiva dijo: siempre paso el viernes en la noche aquí para asegurarme de que me sé todas las jugadas. Sí, pero ya las tiene anotadas en la hoja que llevará mañana a la banca, le dije. ¿Por qué no usa solo eso? No puedo depender de eso, respondió. No hay tiempo. Miré en el momento en que la rodilla del que lleva la bola toca el suelo. Yo debo saber cuál es la siguiente jugada que se debe efectuar. No hay tiempo para buscar en el papel para decidir qué hacer. Su trabajo era poner en acción en un instante la intuición de los entrenadores. Pero los entrenadores no acabaron allí. Los tres mariscales de campo de UST tenían que memorizar cada una de esas jugadas. La noche anterior al juego, observé a los entrenadores lanzar una situación tras otra a los tres jóvenes, y estos tenían que decirles qué jugada había que efectuar. El trabajo de los mariscales era recitar cuál jugada era la correcta para cada situación. Los entrenadores querían que esos jugadores estuvieran tan bien informados y preparados que su intuición se apoderara de ellos durante los momentos más tensos. De esa forma podrían dirigir eficazmente al equipo. Un líder tiene la capacidad de ver una situación y saber por intuición la jugada a realizar. Los líderes resuelven problemas usando la ley de la intuición. Cuando los líderes enfrentan un problema, automáticamente lo miden y comienzan a resolverlo, aplicando la ley de la intuición. Todo lo evalúan con la predisposición del liderazgo. Por ejemplo, usted puede notar cómo entró en acción la intuición del liderazgo en Apple Computer. Casi todo el mundo conoce la historia del gran éxito de Apple. La compañía fue creada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak en la cochera del padre de Jobs. 4 años después, el negocio se hizo público, abriendo acciones a $22 cada una y vendiendo 4,6 millones de acciones. De la noche a la mañana hizo millonarios a más de 40 empleados e inversionistas. Pero la historia de Apple no es toda positiva. Desde aquellos primeros años, su éxito, el valor de las acciones y la capacidad de capturar clientes han fluctuado mucho. Jobs se fue de Apple en 1985, presionado por una batalla con Josh Cooley, el jefe principal, antiguo presidente de la junta directiva de la Pepsi, que Jobs había empleado en 1983. Scully fue sucedido por Michael Splender en 1993 y luego vino Gilbert Amelio en 1996. Ninguno pudo restablecer el éxito previo de Apple. En días de gloria, Apple había vendido 14,6% de todos los computadores personales en Estados Unidos. En 1997, las ventas disminuyeron a 3,5%. En ese momento, Apple buscó nuevamente el liderazgo de su fundador, Steve Jobs. La gente de la compañía creía que él podría salvarla. Cuando los líderes enfrentan un problema, automáticamente lo miden y comienzan a resolverlo aplicando la ley de la intuición. Renovación de Apple.
Jobs estudió la situación en forma intuitiva e inmediatamente tomó medidas. Sabía que era imposible hacer mejoras si no se hacían cambios en el liderazgo, de modo que rápidamente despidió a todos los antiguos miembros de la Junta, excepto dos de ellos, e instaló nuevos. También hizo cambios en el liderazgo ejecutivo. También despidió a la agencia publicitaria y puso 3 firmas a competir por la cuenta. Jobs también estudió el enfoque de la compañía. Quería volver a las cosas básicas que Apple siempre había hecho mejor. Usar su individualidad para crear productos que hacían una diferencia. Jobs dijo, hemos revisado la lista de nuevos productos y eliminado 70% de los proyectos y nos hemos quedado con el 30% que eran gemas. Además, estamos añadiendo nuevos productos que constituyen toda una nueva forma de ver las computadoras. Ninguna de estas medidas causó una sorpresa especial, pero Jobs también hizo algo que verdaderamente mostró la ley de la intuición en la acción. Tomó una decisión que iba totalmente en contra del pensamiento previo de Apple. Fue un increíble salto intuitivo del liderazgo. Jobs hizo una alianza estratégica con el hombre que los empleados de Apple consideraban su archienemigo, Bill Gates. Jobs explicó, llamé a Bill y le dije que Microsoft y Apple debían trabajar más cerca, pero que teníamos un asunto que resolver, la disputa de la propiedad intelectual. Resolvámoslo. Rápidamente negociaron un trato que arregló el pleito legal contra Microsoft. Gates comprometió pagar a Apple e invertir $150 millones en acciones sin derecho a votar. Abrieron el camino para futuras sociedades y llevaron a la compañía mucho capital que era necesario. Esto fue algo que solo un líder intuitivo pudo haber hecho. En Wall Street, el valor de las acciones de Apple de inmediato subió vertiginosamente, 33%, y con el tiempo Apple volvió a obtener algo de prestigio que había perdido años antes, revolucionando la música. En el año 2001, Jobs realizó otro movimiento en el liderazgo basado en su intuición. Mientras que otros fabricantes de computadoras estaban poniendo la mira en las agendas digitales, él se enfocó en la música. Cuando un contratista y experto en hardware independiente llamado Tony Fadell se acercó a Apple con una idea de un reproductor de música digital MP3 y una compañía de ventas de música, Apple, la aceptó, aunque varias compañías la habían rechazado. Fadell fue contratado y comenzó a trabajar en lo que después sería conocido como el iPod. La participación de Jobs con el iPod es un indicio de su liderazgo de intuición. Ben Knaus, quien participó en el proyecto internamente, dice, lo interesante acerca de iPod es que desde su comienzo ha ocupado el 100% del tiempo de Steve Jobs. No hay muchos proyectos que puedan hacer eso. Él se involucró en cada aspecto del proyecto. ¿Por qué lo hizo? Porque su intuición como líder lo hizo comprender el impacto de que ese aparato podía tener, algo coherente con su visión de crear un estilo de vida digital. Jobs tuvo razón. Las ventas han sido fenomenales y han excedido las ventas de las computadoras de la compañía. Apple comenzó a recibir ganancias mientras otras compañías tecnológicas sufrían. Para la primavera del año 2002, Apple había embarcado más de 10 millones de unidades. Al final de 2005, Apple poseía el 75% del mercado mundial en reproducciones digitales de música. La historia de Jobs es un recordatorio de que el liderazgo es realmente más arte que ciencia. Los principios del liderazgo son constantes, pero la aplicación de los mismos cambia con cada líder y cada situación. Por eso es necesaria la intuición. Sin ella, uno no puede ser tomado por sorpresa. Y esa es una de las peores cosas que se le puede suceder a un líder. Si desea dirigir por largo tiempo, usted debe obedecer la ley de la intuición. El liderazgo es realmente más arte que ciencia. Aplique la ley de la intuición a su vida. 1. ¿Cómo se considera usted en lo que respecta a confiar en su intuición? ¿Es usted una persona que se basa más en los hechos o en los sentimientos? Para mejorar la ley de la intuición, debe estar dispuesto primero a confiar en su intuición. Comience trabajando en su área de mayor fortaleza. Primero, determine cuál es su talento natural más fuerte. Segundo, participe en ese talento. Ponga atención a sus sentimientos, instintos e intuición. ¿En qué momento sabe usted que algo es bueno antes de tener la evidencia? ¿Cómo puede saber que ese es el lugar exacto?
¿Alguna vez lo han traicionado sus instintos en esta área? Si es así, ¿cuándo y por qué? Conozca su aptitud para la intuición en su área fuerte antes de intentar desarrollarla en el liderazgo. 2. Una de las habilidades más importantes del liderazgo es interpretar a las personas. ¿Cómo se cataloga usted en esta área? ¿Cómo puede saber lo que otras personas están sintiendo? ¿Cómo puede saber cuándo las personas están molestas, felices, confusas? ¿Anticipa lo que otras personas están pensando? Si esta no es su área de fortaleza, entonces mejore haciendo estas cosas. Lea libros sobre relaciones. Involucre a más personas en las conversaciones. Observe a las personas. 3. Capacítese para pensar en términos de movilizar a las personas y de controlar recursos. Piense en los proyectos o metas actuales. Ahora, imagínese cómo puede alcanzar esas metas sin que usted haga ningún otro trabajo que no sea reclutar, motivar y capacitar a los demás. Tal vez desee recibir la siguiente nota y guardarla en su bolsillo o agenda. ¿Cuál es la mejor persona que puede encargarse de esto? ¿Cuáles recursos materiales, tecnología, información, etcétera, poseemos que nos puede ayudar ahora? ¿Cuánto nos costará esto? ¿Cómo puedo estimular a mi equipo para que triunfe? Magnífico.